Lo voy a grabar. Sí, la fórmula de Manning nos dice que, sí, con ella vamos a poder calcular la velocidad del agua en cualquier punto, en el punto que nos puede interesar. Esa velocidad va a depender, nos dice que es igual a 1 entre el valor del coeficiente de Manning, que estoy representando con letra minúscula. Esto va a estar multiplicado, eso va a multiplicar, ¿sí?, por R, que es el radio hidráulico, elevado a la 2/3, y eso multiplicado por, ¿sí?, la pendiente, que va a estar también elevada a la 1/2. Entonces, eso es lo que nos marca a nosotros la fórmula de Manning. Si yo no me da la velocidad, yo tendría, ¿verdad?, que aplicar la fórmula para poder conocer la velocidad del agua, ¿sí?, que va a depender de qué, de N, que es el factor, ya dijimos, ¿verdad?, que vamos a tener aquí un factor de fricción, es un factor de fricción, la N, R es el radio hidráulico y S es la pendiente. El radio hidráulico, la fórmula para calcular el radio hidráulico va a ser igual al área que nosotros vamos a tener, ¿sí?, entre el perímetro mojado. Entonces, eso es lo que a nosotros nos representa, ¿sí? Aquí está M, no sé de dónde salió, pero sería radio hidráulico es igual al área entre el perímetro mojado. Si es una tubería, pues sería el área de la tubería. Si es un canal, pues el área de la sección. Y PM es el perímetro que está mojado en el interior del tubo o en el interior de un canal. Entonces, ya tendríamos nosotros aquí, ¿verdad?, lo necesario para poder aplicar la fórmula. Esa es la pendiente que nosotros tendríamos de tipo longitudinal. Bien. En este caso sí nos están dando la velocidad del agua. Nos están dando también la pendiente longitudinal. Me están dando, ¿verdad?, el valor, ¿sí?, que yo voy a tener aquí de N y el valor de la pendiente que tenemos nosotros ahí. Entonces, ese es lo que tendríamos nosotros de datos. Bien, vamos a calcular entonces el gasto. Nos dice que el gasto, ¿sí?, que escurre en metros cúbicos por segundo, ¿sí?, A mayúscula es el área por drenar en hectáreas. Voy a cambiar esta A para que no se confunda. No es el área por drenar en hectáreas. Aquí en este caso es el área del tubo que nosotros pudiéramos tener o del área del canal que nosotros estaríamos trabajando. ¿Ok? Aquí también le voy a cambiar, ya que es el área también del tubo, no es el área de la cuenca, para que no confundamos. Bien, voy a tener entonces aquí, ¿sí?, a los siguientes datos. El factor 36 es el de la fórmula, ¿sí? Esta sería la distancia, o más bien el área que yo voy a drenar. Cada alcantarilla está a 333.3 metros. Lo voy a multiplicar por el ancho de la carretera. Entonces sería 2.433. Esta es la multiplicación de 333 por 730. ¿Sí? Si esto yo lo convierto a hectáreas, porque la fórmula me dice que está en hectáreas, sería 0.24. Aquí convertido. Es decir, este valor dividido entre 10.000, ya que 10.000 metros cuadrados es una hectárea. Entonces, esto está dividido entre 10.000. Tenemos aquí el factor de impermeabilización o de escurrimiento que vale 0.2, me lo están dando de dato. ¿Quién me da a mí este dato? Bueno, pues este dato yo lo puedo calcular directamente, ¿sí?, a través de las tablas que nos proporciona la Conagua. También la precipitación, pues lo voy a sacar de la estación meteorológica que tiene Conagua, más cercana a la región o dentro de la región, ¿verdad? Yo voy a localizar en qué región estoy y localizo estos valores. Y tenemos finalmente el factor de compensación por pendiente longitudinal, en el cual me basé para poderlo calcular, ¿sí? Me dieron a mí un dato que es la pendiente longitudinal. Con esta pendiente longitudinal, yo me voy a ver cuál le corresponde y veo que le corresponde, dice, es de 0.5. Entonces está de 0.5 a 1. Entonces voy a tener 2.5. Entonces por eso estoy aquí poniendo 2.5. Entonces ya tengo aquí los valores que voy a utilizar.
nos dice aquí ya lo mismo, ¿verdad? Como la pendiente longitudinal desde punto 5 de la tabla, F vale 2.5. Sustituyendo en la fórmula del gasto, voy a tener entonces que el gasto va a ser igual, ¿sí? A punto 24.3, que es el área de la cuenca, y, ¿sí? El factor de impermeabilización, punto 2, y R es 10.2, que R es la cantidad de lluvia que me está cayendo ahí. Dividido entre 36 como factor y 2.5 como el valor de F. Entonces ya tengo aquí, calculo, y me dice que vale 0.00055 metros cúbicos por segundo. Este es el gasto que yo voy a tener, la cantidad de agua que va a estar, ¿sí?, conduciéndose dentro de esa área, ¿sí?, de lo que sería mi carretera. Bien, entonces, como ya sé que el área que voy a necesitar para la cuneta, la voy a calcular utilizando la fórmula de continuidad. Despejo de la fórmula de continuidad que me dice que es igual al gasto por la velocidad. De aquí despejo yo el valor de A para obtener el valor del gasto. Entonces voy a tener que vale Q entre V. Si yo sustituyo valores, pues voy a tener 0.0056 entre 2, me da el área, ¿sí?, que yo requiero de mi cuneta. Como ya sé que el área de la cuneta es una sección triangular, entonces yo voy a tener que el área vale base por altura sobre 2. ¿Sí? Despejando, dice, para calcular la base, ¿sí?, yo voy a calcular, entonces, ¿cuánto sería la base? Pues voy a despejar de esta fórmula la B. ¿Sí? Ya sé que mi H máxima debe ser 30, es lo que me marca la normatividad. No te debes de profundizar más de 30 centímetros en tu cuneta. Entonces, esa está ahora sí que ya está obligada. Entonces, sustituyendo los valores que yo voy a tener, tengo ya, ¿sí?, el valor 2, ¿sí?, de aquí de esta fórmula, del despeje, A, ¿sí?, que es el área que yo necesito, que está aquí en la parte de arriba, dividido entre, ¿sí?, H. Y H ya sé que debe de valer 30. Por lo tanto, aquí ya me dice cuál es mi valor que yo debo tener. Es un valor bastante pequeñito, ¿no? Entonces vamos a tomar como dato una cuneta típica y una alcantarilla típica según la normatividad. Es una cuneta típica de forma triangular. Su ancho va a ser de 1 metro. Esta cantidad es muy pequeña. No tiene caso que la tome. Voy a tomar entonces mejor lo que nos da a nosotros la norma, ¿sí?, que debemos de tener un ancho de 1 metro. Su profundidad es de 30 centímetros, ¿sí? Y así es como quedaría la forma de mi cuneta. Es decir, está sobrada, vamos a llamarlo de esa manera, está sobrada realmente porque el gasto que va a conducir esta cuneta es mucho mayor, ¿sí?, que lo que realmente me está indicando aquí que es lo que voy a conducir. Entonces, realmente es una cosa muy pequeña. Lo que yo voy a tener de gasto es 0.005 metros cúbicos sobre segundo. Es decir, si esto yo lo divido entre 1000, para tenerlo, ¿sí?, aquí en metros sobre segundo, digo, para tenerlo en litros sobre segundo, ¿sí?, lo divido yo entre 1000 litros y me dice que entonces serían 5.5 litros los que van a estar moviéndose dentro de esa cuneta. Realmente viene siendo una cantidad muy, muy pequeña de agua prácticamente, ¿sí? Y estamos aquí tomando pues, una cierta cantidad de agua que puede caer, ¿sí? Entonces va a soportar cualquier agua extraordinaria que pudiera tener de acuerdo a estos datos. Bien, entonces va a ser la cuneta típica la que vamos nosotros a construir. En el caso de la alcantarilla, como también es muy poca el agua, pues no tiene caso tampoco, ¿verdad?, meternos a diseñar una alcantarilla con una cantidad muy pequeña de agua. Mejor pongo la que me marca a mí, ¿sí?, la normatividad. Me dice que la alcantarilla típica con dimensión mínima de 90 centímetros de diámetro. Esa es la que yo voy a colocar. Va a estar súper sobrada, pero, ¿sí?, pues es por norma la tengo que colocar. Aquí no podría meter, ya dijimos que no podemos meter tubería menor a esta, porque esto es lo que nos obliga la norma. Entonces, forzosamente vamos a tener que meter esta alcantarilla de 90 centímetros. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estuve haciendo, ¿sí?, con la aplicación de esta fórmula para calcular, ¿sí?, cómo quedaría nuestra
cuneta y nuestra alcantarilla que se va a colocar en el camino. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? De mi parte no, Inge. ¿No? ¿Nos Ok. da chance de copiar, profe? Sí, cómo no. Claro que si Por gustan, favor. quieren copiarlo. De todos modos lo va a subir, pero sí voy a tener que terminar se lo subo más tarde, para que no haya problema. Si quieren, para que lo tengan. ¿Sí? O si lo quieren copiar, díganme y se los dejo para que lo hagan. O tómenle una foto más rápido, más fácil. ¿Podría bajarle un poco, profe? Sí, Voy cómo no. tomando foto. Ok, ya si le tomaron foto. Entonces aquí viene la siguiente parte. ¿Ya? Y finalmente Ya, Inge. les bajo la otra parte para que ustedes la tengan. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta por ahí? ¿No? No, Inge. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Sí, la siguiente obra de drenaje que nosotros tenemos generalmente son los puentes. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre esta estructura y una alcantarilla. Miren, dice que esta estructura generalmente no tiene colchón y su claro total es mayor de 6 metros. Estas dos cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿no? No se les olvide. Primeramente es una estructura que no tiene colchón y segunda parte que es mayor de 6 metros. Si fuera menor de 6 metros, entonces ya no se va a llamar puente, aunque no tuviera colchón, se va a llamar alcantarilla, ¿ok? Así se le va a conocer. Nos dice que se puede construir con una serie de losas, ¿sí? Ya que puede ser una sola o puede haber muchas más, ¿sí? Se suele llamar puente chico aquel que tiene un claro total menor de 15 metros. Un puente bajo o puente vado, aquel que permite el paso del agua sobre la estructura. Es decir, voy a permitir que el agua pueda en un momento determinado, ¿sí? Inundar mi puente y no voy a tener problemas. Esto es una estructura muy especial. Y también hay puentes grandes, aquel con un claro mayor de 15 metros, ya la voy a llamar puente grande. Y permite el paso continuo del agua, salvando, ¿verdad?, un obstáculo natural o artificial. Generalmente eso es lo que nos vamos a encontrar. Nuestro obstáculo puede ser una barranca, por eso es por lo que nosotros vamos a meter el puente, para salvar esa barranca, ¿sí? Y permitir el paso de nuestros vehículos. Existen diferentes tipos de puentes. Los puentes, por su forma, pueden ser de arco, pueden ser circulares, pueden ser parabólicos, ¿sí? Pueden ser planos, de marcos continuos, de marcos celulares, de marcos de viga, Pierendel o de tridilosa. Son algunos tipos de puentes que nos podemos encontrar, ¿sí? Ahorita pues ustedes podrán ver que, ¿verdad? Tenemos algunos puentes también ya tensados, ¿sí? Con cables, que también ya pues están cada vez más en ejecución. ¿Cuáles son las partes de un puente? Esto es importante saberlo. Tenemos lo que nosotros tenemos que llamamos la parte de subestructura, que generalmente se compone de pilas. Las pilas las llamamos esta parte central, es una pila, o estribos laterales, que son los apoyos que vamos a tener nosotros al costado, ¿sí?, de nuestro puente. Luego tenemos nosotros lo que sería la superestructura. La superestructura está compuesta principalmente de losas, ¿sí?, y el barandal correspondiente para que puedan transitar los vehículos y las personas con mucha seguridad. Entonces, esa es la parte de la superestructura. Entonces, tenemos la subestructura y la superestructura.
Esas son pilas de cimentación, las que están en el centro generalmente, y estribos de cimentación, los que están lateralmente. Bien, ¿qué materiales se puede construir un puente? Se pueden construir de mampostería, de concreto reforzado, ¿sí? Metálicos, con cables, puentes de madera, o puede existir puentes de tipo mixto que puedan utilizar diferentes materiales de los que hemos estado mencionando. Bien, ¿cómo se determina el gasto en puentes? Bueno, ya aquí vamos a repetir un poquito a lo mejor algo de lo que ya estuvimos viendo hace un momento. Dice que la determinación del gasto que se requiere para proyectar un puente se determina por métodos hidrológicos, y entre otros tenemos estos métodos hidrológicos: métodos estadísticos o de aforos directos, ¿sí? Donde se obtienen datos de precipitación y escurrimiento, ¿sí? Algunos otros con procedimientos de tipo empírico, basados principalmente en la experiencia de la persona que lo va a construir, ¿sí? Un tercer punto, ¿sí? Por fórmulas empíricas y datos de precipitación y escurrimiento que podemos obtener de la Conagua, en nuestro caso de nuestra república. O un cuarto método que le llaman el método de campo, o también el método de sección pendiente. Este es un método donde se aplica, ¿sí?, la fórmula principalmente de Manning para poderlo calcular. Existen algunas otras fórmulas, es decir, para calcular el gasto no existe nada más una, ni dos, ni tres. Pues si ustedes van, por ejemplo, a Estados Unidos, allá cada estado tiene su fórmula para calcular el gasto allí en su estado. Entonces, esta es una de tantas, ¿verdad? Pero aquí en México ha resultado, pues que ha dado buenos resultados, y por lo tanto se utiliza bastante, que es la fórmula del método racional. Este método consiste en la aplicación de la siguiente fórmula y su procedimiento de cálculo va a ser el siguiente. Bien, esta fórmula es la fórmula del método racional que aquí le estoy presentando. Se utiliza mucho aquí en México, como les digo, y nos dice que el gasto va a ser igual a 0.278 por C por I por A, donde estos valores de C por I por A, ¿sí? Q es el gasto, C es un coeficiente de escurrimiento, I es la intensidad de lluvia y A es el área por drenar de la cuenca. Entonces aquí está incluyendo, ¿verdad?, muchos de los puntos más importantes que nosotros pudiéramos tener para calcular el gasto. Aquí, ¿sí? Y que están influyendo directamente para ese cálculo. Aquí tenemos algunos valores de C, de esta C que está aquí marcada en la fórmula. Si el terreno es plano, tiene este valor de C. Si el terreno es ligeramente ondulado, cambiaría este otro valor, y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, el montañoso es el valor, ¿sí?, más alto que tenemos ahí. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿sí? Aquí en este ejercicio dice, el área de la cuenca por drenar es de 120 hectáreas, y es una cantidad considerable, en un valle, terreno plano, que cruza, ¿sí?, al centro, en el centro de 15 kilómetros, donde existe el cauce de un canal que tiene los siguientes datos. Nos dan los datos del canal, nos dan ya los datos de la cuenca, que tenemos también, ¿sí?, y la ubicación. Bien, tenemos entonces el área, son 120 hectáreas. La C la vamos a tomar de la tabla, que nos dice que vale un terreno de tipo plano, ¿sí?, vale 0.20. Entonces, ese es el dato que estábamos poniendo aquí. El valor de la intensidad de la lluvia en milímetros por hora, aquí es en milímetros por hora, ¿sí?, nos dice que es de 102 milímetros por hora, ¿ok? Como dato que nos están dando. Y el coeficiente de la fórmula, ya sabemos que es 0.278, que es el que tenemos aquí. Bien, ¿cuál es la velocidad del cauce? Me la están dando de 2 metros sobre segundo y un tirante de cauce de 6 metros, que es el tirante máximo que se tiene ahí donde se va a realizar o colocar el puente. Bien, vamos entonces a calcular primeramente el gasto que se aporta ahí en la cuenca. Entonces, aplico la fórmula, ¿sí?, que tengo aquí de la fórmula racional, y voy sustituyendo valores, 0.278, 0.2, de acuerdo a lo que me marca aquí el valor de C, 102, que es el valor de la intensidad de la precipitación, y 120,
que voy a tener aquí, que es el área de la cuenca. Esto me dice que vamos a tener un gasto de 680.54 metros cúbicos por segundo. Este gasto es muy fuerte, muy grande realmente. Aquí en Pachuca lo máximo que se ha presentado de gasto pues anda más o menos en 300, es decir, la mitad de esto, ¿sí? En la lluvia extraordinaria, más extraordinaria que se ha tenido, ¿sí? Pues no, esta es una cosa bastante fuerte, es una cantidad muy grande de agua. Bien, tenemos entonces aquí ya lo que sería nuestro gasto. Vamos a calcular el área de la alcantarilla que nosotros vamos a requerir. En este caso, ¿verdad? Sería el área de nuestro puente, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces, el área va a ser igual al gasto, 680, entre la velocidad del agua. ¿Sí? Acuérdense, una velocidad del agua maximorum, se puede decir que son 5 metros sobre segundo. Es una velocidad muy fuerte ya, ¿sí? Por eso está aquí en el problema, se está dando una velocidad razonable, que viene siendo más o menos 2 metros sobre segundo. Haciendo esta operación sería un área muy grande, como ustedes pueden ver, de 340 metros cuadrados de área que nosotros vamos a requerir para el caso, ¿verdad? En este caso va a ser del puente. Ya no se ve que sea una alcantarilla. Son cantidades bastante fuertes las que nosotros tenemos, porque también es una cantidad muy fuerte, ¿sí? De 120 hectáreas. El tecnológico de Pachuca no tiene más de 16 hectáreas, para que ustedes se puedan dar idea, ¿sí? Entonces, 120 hectáreas, pues es una cantidad bastante fuerte, es considerable. Bien, tenemos entonces aquí, ¿sí? Dice que como el tirante máximo va a ser de 3 metros. A ver, vamos a ver, dice aquí que el tirante del cauce son 6 metros. Lo que tenemos. Dividimos el área entre este tirante para conocer el ancho que se requiere para el puente, considerándolo de forma rectangular, como si fuera un rectángulo. Entonces aquí, si me dice que son 6, aquí vamos a tener que cambiarlo. Vamos a cambiar. El tirante me dice que es de 6 metros, el que tengo allí disponible. Entonces, ¿sí? Voy a tener el área, ¿sí? Sabemos que es base por altura, despejando el valor de B, va a ser área entre el valor del tirante. Entonces aquí el tirante que vamos a tener va a ser igual, ¿sí? A 6 metros. A ver, este de aquí lo estoy tomando, F574. ¿Dónde está? F574. Aquí debe ser el de abajo, es F575. Entonces vamos a cambiarlo. Aquí le vamos a cambiar también el valor. Serían F575. 6 metros. ¿Sí? Aquí nos dice entonces que ya haciendo esta división que vamos a tener aquí, ¿sí? Va a ser 340 entre 6 metros. Entonces tendríamos un área, perdón, una base de 56.71 metros. ¿Sí? Lo que sería nuestra longitud de nuestro puente. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros vamos a tener. El valor de B va a ser la longitud. Entonces aquí voy a poner longitud del puente. Ya vimos que es puente, ¿por qué? Porque su longitud es mayor, ¿sí? De 6 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí qué longitud de puente es el que voy a requerir. Y ese sería mi dato. ¿Cómo quedaría finalmente mi puente? Pues me dice que va a ser de 6 metros. Va a ser un rectángulo, realmente. Vendría siendo un rectángulo. A ver, vamos a ponerle aquí una figurita, pero déjenme ver dónde ya se me perdieron, ya no las veo. Aquí están. Formas. Y le vamos a dar sus dimensiones correspondientes. Entonces vamos a tener un puente con estas dimensiones, 56 metros, que voy a tener aquí, ¿sí? Y mi tirante de 6 metros. Ahora, una cosa que también me va aprovechando aquí, si les quiero decir, la Conagua y la SCT,
por ejemplo, cuando nosotros calculamos el puente, nosotros tenemos que dejar un espacio libre entre el puente. Imagínense que aquí yo voy a poner el puente. Y aquí voy a hacer otra figurita, nada más para aclarar cómo sería lo correspondiente, ¿no? Entonces voy a meter esta figura aquí. Imagínense que esta está representando el puente que yo voy a hacer, ¿ok? Este es el área que yo voy a tener que cubrir, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí. Voy a poner aquí. Entonces tengo mi puente aquí, en esta parte, cubriendo toda esta zona. Bien, me dicen que este tirante que yo tengo que poner aquí, ¿sí? Tiene que haber 1 metro, por lo menos, mínimo, 1 metro extra, que yo tengo que dejar libre para que mi puente, este sería la parte libre, y aquí voy a dibujar también el puente, entonces más arriba. Este puente voy a ponerlo acá arriba. Entonces, mi puente tiene que tener por lo menos 1 metro de tirante, del tirante que yo tengo, 1 metro arriba. Y acá arriba tendría que construir mi puente. ¿Para qué? ¿Sí? Cualquier cosa que traiga el agua flotando, en algunas zonas puede traer a lo mejor árboles, puede traer incluso también animales. Si se viene la lluvia muy fuerte y viene muy fuerte la velocidad del agua, se lleva todo lo que encuentra. Entonces, tengo que proteger mi puente y lo protejo de esta manera, subiéndolo más arriba de lo que sería lo que nosotros llamamos el NAME. El NAME, ¿sí? Que es el nivel de aguas máximas extraordinarias que nosotros podemos tener adentro de lo que sería nuestro puente. Entonces, el agua, lo máximo, el NAME, 1 metro o un poco más, si se puede. Subimos, ¿sí? Arriba, esta es la parte baja de la estructura del puente que debemos de proteger, y de esta manera quedaría más o menos, ¿sí? Aquí le voy a colocar estribos a un lado, voy a colocar otro estribo aquí, va a quedar libre, o si es necesario, si las distancias son muy largas, voy a tener que meter aquí unas pilas, calculo el área de las pilas y esto lo tendría yo que agrandar de acuerdo al área de las pilas que yo tengo que meter, si son 2, si son 3, si son 4, calculo el área y amplío esta sección. En lugar de 56 le tengo que aumentar un poco más para que pueda pasar el agua libremente, porque lo que estoy calculando es una cantidad muy fuerte de agua la que va a estarse moviendo ahí dentro de ese cauce. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Relacionado con este cálculo. Como ustedes pueden ver, pues no es una cosa complicada, realmente es conocer las fórmulas, conocer los datos y se puede calcular un puente bajo esta, ¿sí? Con esta fórmula de, ¿sí? Racional. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Hasta el momento no, Inge. ¿No? Gracias. Bien, les voy a subir este archivo para que ustedes lo tengan, ¿sí? Ahí y lo puedan estudiar mejor. Y cualquier otra duda, pues con todo gusto se las aclaro. Sí, al día de hoy aquí vamos a dejar nosotros la clase y nos estaríamos viendo para el próximo lunes. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Los que llegaron tarde, ¿alguien que quiera que le ponga su retardo? Yo, Inge, Sánchez Barrera. Sánchez Barrera, ok. ¿Alguien más? ¿No? Bien, nos veríamos Escamilla entonces el Gallegos, próximo. Inge, por favor. Ah, Escamilla Gallegos, ok. ¿Alguien más? Por favor. Gracias. Sí, ya. ¿Quién más? ¿No? Nos vemos entonces el próximo lunes, jóvenes. Que les vaya Hasta muy luego, bien. Inge. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego.